Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 889. Coyuntura. Me da mucho gusto saludar a nuestra entrevistada de Buena Mañana. Se trata de Sara Larios. Ella es abogada y es constitucionalista que integró ese equipo de juristas que fueron a interponer una petición ante la Corte, una debida ejecución por un amparo que había sido concedido antes por la máxima Corte a raíz de todos los operativos que se han desarrollado de parte del Ministerio Público en contra de las elecciones en Guatemala. Sara Larios nos acompaña. Bienvenida Con Criterio. Nos vas a explicar qué significa esa resolución, pero sobre todo responder algunas preguntas que he visto surgir tanto en redes como acá con los oyentes. Bienvenida Con Criterio. Gracias por atendernos. Buenos días, Claudia. Qué gusto estar acá. Gracias por la invitación. Sara, ¿cuáles son los puntos fundamentales de la resolución? Gracias, Juan Luis. Pues Bienvenida. Es una resolución, gracias. Estimo que es una resolución muy alentadora. Es una resolución que en un momento crítico nos viene a dar un poco de confianza y de certeza en cuanto a dónde estamos parados como país, qué va a pasar en enero. Va a suceder una transmisión democrática como debe ser, y creo que es una resolución que ha dejado claro que debe haber transición, pero no solo que debe haber transición, sino que debe haber transición hacia las personas que fueron democráticamente electas. Creo que eso es uno de los puntos más importantes a resaltar de la resolución, y es que la Corte sí ha dejado claro que deben respetarse los resultados de las elecciones, y que el proceso electoral culmina y finaliza con la toma de posesión de las personas electas. Y las personas electas de una elección que ya fue certificada y cuyos resultados ya fueron oficializados por parte de la autoridad competente, que es el Tribunal Supremo Electoral. Creo que hay muchas cosas que hay que destacar de esta resolución, y me parece que debe estimarse desde dos ópticas. Por un lado, cuáles son los efectos jurídicos y los efectos positivos que la resolución establece, de lo cual, pues como ya he mencionado, me parece que lo más importante es eso, destacar que la Corte sí ha dejado con bastante claridad, no solo que debe haber transición, sino que esa se debe hacer hacia las personas que ya fueron electas, tanto el binomio presidencial como todos los alcaldes ya electos, y así como los diputados que también lo fueron. Pero también creo que hay que analizar la resolución desde una óptica de cuál es el mensaje enviado. Por un lado, creo que se ha enviado un mensaje claro por parte de la ciudadanía, que nosotros como grupo de ciudadanos, no con alguna afinidad política de un lado ni de otro, hemos dejado claro que queremos vivir en democracia, que queremos seguir confiando en las herramientas que el sistema nos da para defender esa democracia en momentos críticos. Y por otro lado, la Corte ha respondido también con un mensaje claro que recuerdan su papel histórico como garantes del orden constitucional. Algo importante a destacar es que la resolución de ayer citó la sentencia tan estudiada, tan destacada dentro del expediente 225-93, que es la resolución que defendió el orden constitucional en la época de lo que se conoce como el golpe de Esa fue la resolución de la Entonces, Corte de creo que Constitucionalidad en la que impedía que tanto Serrano Elías como su vicepresidente, después de haber participado en ese autogolpe de Estado, asumieran el poder, y ordenaba que se mantuviera, que se restituyera el orden constitucional mediante una elección en el Congreso. Es una resolución histórica para nosotros. Totalmente, totalmente. Entonces creo que el hecho de que la Corte cite esa otra resolución no es únicamente para destacar algunos aspectos de la resolución como tal, sino para enviar un mensaje también a la ciudadanía a través de esa cita de que recuerdan su papel histórico y que están pues procurando actuar de conformidad con ese papel, y en esta ocasión también en este nuevo momento crítico que estamos viviendo, en que nuestra democracia también ha peligrado, pues están asumiendo ese papel tan importante. Sara, ¿qué tal? Buenos días. Yo quiero enlazar primero una resolución que ya había de la Corte que más o menos decía esto, que se tomara posesión. Enlacemos esa resolución, creo que es de septiembre, con esta otra. ¿Es esta la definitiva de aquella provisional? Que era, así es. Con lo cual, esto ya hay unos antecedentes de que así iba a ser. Y lo segundo es, ¿queda alguna duda? La mayoría de juristas que yo he leído lo tienen claro, pero hay una minoría
que todavía se cuestiona que la Corte hable de que el Ministerio Público o el organismo judicial puede seguir visualizando, persiguiendo, investigando delitos. ¿Es esto una resolución que da garantías o que da certeza absoluta? Gracias, Pedro. En cuanto a la primera pregunta, efectivamente esta es la resolución definitiva de ese amparo provisional que nos fue otorgado en septiembre. Ahora, solamente recordar que en la Corte, pues el amparo que promovimos, lo promovimos en contra de diversas autoridades, ya que en el proceso de toma de posesión y de transición democrática, pues hay varias autoridades que intervienen, y en el contexto de esa situación política, pues habían diferentes reclamos, y la Corte decidió dividir, por decirlo en términos simples, el amparo, de forma tal que todavía hay 3 amparos en trámite que deben decidirse en contra de otras autoridades, entre ellas el Ministerio Público. En cuanto a la segunda pregunta, claro, hay bastantes comentarios en cuanto a que la resolución carece de contundencia, incluso de un poco de falta de claridad, y se hace mucha alusión a lo que la Corte sí señaló en la resolución, que es que quedan a salvo las facultades del Ministerio Público para llevar a cabo la investigación en contra de cualquier posible comisión de delitos. Pero a mí me parece que hay que destacar que el rol de la Corte tampoco es encauzar la acción del Ministerio Público, ni impedirle cumplir con sus funciones constitucionalmente establecidas, que, claro está, incluyen la acción pública en caso de alguna posible comisión de delitos. Entonces creo que la Corte no puede tampoco desconocer esa función, y no podíamos esperar que la Corte, con lo que tal vez algunos otros colegas juristas apreciarían como una claridad o una contundencia mayor, decidiera cómo debe actuar el Ministerio Público. Entonces esa salvedad que hace la Corte no la veo como incongruente con la declaración que está haciendo de que debe haber una transmisión de mando hacia las personas electas, y más bien creo que la resolución sí nos brinda esa certeza y sí está claramente ordenando y enviando, no solamente en términos jurídicos, sino un mensaje claro de que debe haber esa transición, y que el actuar del Ministerio Público, si bien debe cumplir su función, no puede impedir esa transmisión de mando. Para mí, que lo he leído, es que la Corte de Constitucionalidad está leyendo el deber ser del Ministerio Público. Nadie puede interponerse con la facultad, la potestad y la obligación que ellos tienen de investigar los casos. Creo que el reclamo de las personas, que también lo he visto, también incluso juristas en redes sociales que lo han reprochado, es otro motivo, más bien, y es el freno definitivo que se le debe colocar al Ministerio Público, y hasta eso no ha existido una moción o una moción legal que se dirija directamente a ponerle un alto o a cambiar de por sí el Ministerio Público. Me llama la atención lo que dices, que el amparo está dividido en secciones y que se están refiriendo a cada una de las instituciones. ¿Podrías, por favor, muy brevemente o sucintamente explicarle a la audiencia a qué te refieres? Claro, con gusto. Pues nosotros el amparo lo dirigimos en contra del actuar de diversas autoridades, entre ellas, en su momento, el juez séptimo de Justicia Penal, el Ministerio Público, debido a las acciones que ya todos conocemos y que denotan una clara amenaza, ¿verdad?, al respeto de las elecciones, así como al presidente, al Ministerio de Relaciones Exteriores, debido también a su rol en todo el proceso de toma de posesión, así como al Congreso de la República. En materia de amparo, dependiendo de la autoridad en contra de quien se interponga la acción, es competente de conocer un tribunal distinto. Es por ello que el Corte, al recibir el amparo que nosotros interpusimos, decidió conocer respecto del Congreso y el presidente de la República, debido a su competencia en única instancia para decidir en contra de esas autoridades, pero enviar el amparo en cuanto a la competencia para conocer los reclamos de las otras autoridades a los competentes para conocer en primera instancia de esas acciones en contra de esas autoridades. Entonces, amparos todavía están en trámite y deben decidirse en una resolución final. Sin embargo, esta resolución de la Corte ya aborda ciertos aspectos del actuar del Ministerio Público, nos hemos referido. Sara, esa era la pregunta que yo quería hacerte respecto a la fragmentación, pero ahora te voy a hacer una pregunta más general. ¿Es necesario realmente que un grupo de
de jóvenes abogados como ustedes planteen una acción de este tipo? ¿No sería lo deseable que nuestro sistema se protegiera a sí mismo y que igual que en 1993 la Corte hubiera actuado de modo propio para proteger al sistema? Mi recriminación hacia la Corte es que tardó demasiado tiempo eh, prohijando este ambiente de ambivalencia, ambigüedad, en el que parecía que por un lado decía sí van a tomar posesión, pero por el otro lado se mostraba favorable a las acciones que estaban desarrollando en contra del proceso. Me pregunto por qué nuestras instituciones requieren de un empujón como el que ustedes en buena hora les han dado, y me cuestiono, me mueve a cuestionarme legítimamente si la presión de la Unión Europea, de Estados Unidos, de 48 cantones y toda la población desarrollando una protesta de casi 2 meses ya. Me pregunto si todo eso tiene que producirse necesariamente para lograr lo que ustedes finalmente han alcanzado, y que ustedes no lo alcanzaron rapidito, porque a ustedes también les dieron largas. Claro, claro. Bueno, y creo que es importante recordar, en primer lugar, que la Corte, ninguna Corte tiene facultades en principio para actuar de oficio, así lo decimos en términos jurídicos, es decir, que no puede la Corte emitir una resolución, tomar una decisión, si no hay una petición que motive esa decisión. No está entre sus facultades. Eso es una de las particularidades tan atípicas y tan comentadas de la resolución a la que nos hemos referido en el caso del 93, que fue de modo propio. Que fue de modo propio, que la Corte, como decimos en términos jurídicos, actuó de oficio. Y eso denotó la premura y la necesidad de que actuara de esa forma prácticamente de emergencia debido a los hechos que se suscitaron en ese momento. Desde entonces y antes de eso tampoco ha habido otra ocasión en donde la Corte ha sido obligada a actuar de esa forma sin que haya una petición que motive una decisión. Entonces me parece que no puede la Corte, no debía tampoco tomar una decisión sin el contexto de que alguien haga un planteamiento que motive a la Corte a tomar esa decisión. No creo tampoco que sea lo ideal que ciudadanos debamos acudir a estas instancias para garantizar lo que debiese ser algo que funciona de forma natural, como ha sido y como debe seguir siendo, que es la democracia, ¿verdad? Nuestras bases del diseño constitucional que establecen que debe haber una transmisión en el poder y que la decisión de quién debe asumir el poder es una decisión soberana que ejercemos en las urnas. Entonces no creo que sea lo ideal ni que debamos de vernos obligados a tomar este tipo de acciones, pero sí creo que es un deber hacerlo si vemos que existe una amenaza a nuestro orden constitucional. Y creo que no solo como ciudadanos, sino como abogados, como juristas que tenemos de cierta forma ese conocimiento de cómo navegar el sistema y cómo seguir confiando en las herramientas, debemos de seguir vigilantes ante cualquier tipo de acto que pueda poner en riesgo nuestro orden constitucional y, de ser necesario, tomar las medidas para hacerlo. Pues Sara Larios, abogada constitucionalista, muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Nos despedimos de ti, muchos éxitos y que tengas un feliz fin de semana. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Felices fiestas. Día. Igualmente. Después de una pausa comercial, volvemos con más de Con Criterio, aquí en el 88.9.